Tal vez hoy sepa Puedo aplicar. hacerlo. Listo. Tenemos aquí, tan. Bueno, vamos a retomar todo, pero vamos a empezar. Esto sería pantalla 1. Vamos a empezar a partir de lo que sería un proyecto de Maya. ¿Por qué es importante el proyecto? Porque ustedes tienen que entender que si uno trabaja directamente sobre el archivo pueden generarse problemas que posteriormente no se pueden corregir a menos que esté vinculado como una forma secundaria. Entonces, no sé, David, si nos quieres mostrar lo que, lo que hiciste y sobre eso partimos, ¿te parece? Bueno, señor. Pues, pues primero quiero mostrar cómo hice lo de Ujú. los graphics y todo eso. Espérate ya. Ah, tienes que dejarme compartir. Ah, es verdad que es que esto toca por partes. Esto es más, compartir pantalla, opciones, varios, no, ante todos los participantes. Listo. Ya te debería permitir. Soy va. Entonces Ujú. yo lo hice aquí así, espérate. Listo, porque no se agache. Cosa. Oh, espérate un segundo porque eso ahora sí. Ay, se me acabó de ocurrir una buena idea, pero bueno, ya que. Top. Control Z, Ujú. control F. Pues yo lo hice básicamente así, ¿no? O sea, Ujú. Sí, como va, que va. está la parte en la que como que sube la velocidad, luego acá está como Ujú. suspendido y acá, bueno, ya les muestro cómo me quedó. Vamos a ver. Este es el Graph Editor y acá así lo hice para El dogshit. Ajá, sí. Perfecto. Vamos a ver, pues ojalá no me haya quedado tan mal. Pues sí, sí que hubo como cosas que me quedaron mal, pero es que ahí sí no supe cómo corregirlas. Ya vamos a ver. Espérate que lo quiero. Déjame para un momentico para que. ¿Lo tienes en playback speed? En real Sí, time? en Ok, real time, sí, real time. perfecto. Es, se me confunden los controles con los de ZBrush. Ahora sí Sí, ya. suele ocurrir. Bájalo un poco para que bajar. Sí, ¿Recuerdas el espérate. paneo? Eso. Espérate, a ver. Alt y el clic del El, medio. espérate. Un poquito de esto. Espérate. Y ahora sí. Ese es órbita, no es paneo. Es Espérate. Alt y clic del medio. Eso. Ahí, eso. Bien, tenemos detallitos ahí que toca como corregir, pero ya los podemos ir manejando. Aquí, por ejemplo, el salto, en el momento en el que hace el salto, deténlo y ve avanzándolo con el cursor. Dale Ahí va. stop. Eso, en esa parte de ahí, cuando salta, ves que va haciendo como como si estuviera no yendo hacia arriba, sino como si estuviera avanzando, pero como si estuviera flotando, ¿sí me entiendes? Como si fuera una especie de globito que va saliendo hacia adelante. Entonces, mira, listo, perfecto. Pero está bastante bien en cuanto a timing. Hay que corregir unas cositas de lo que sería, digamos, que ese movimiento, Sí, sí. pero en general el timing está bastante bien y ya empiezas a entender cómo funciona, digamos, esta lógica. Entonces, voy a quitarte de compartir pantalla y te vamos a mostrar más o menos para que partamos de ahí un poco. Vale, vale. ¿Qué implicaría? Entonces, aquí tenemos este. Volvemos acá, te voy a hacer aquí rápidamente, por ejemplo, el escenario. ¿Alguien llegó? Ah, sí, Bárbara. Buenas, Bárbara, ¿cómo estás? Qué bueno verte también aquí. Igual, con el video que les acabo de compartir por Drive, se los compartí a sus correos, a donde les envío el enlace. Pueden de todas maneras seguir revisando
volver a repasar todos los contenidos que vimos hasta ahorita de esta parte de Graph Editor. Entonces, mira, David, acá tenemos en este caso, aquí tenemos no sé si esta vaina no tiene chat o si tiene chat. No veo chat, ¿cierto? Sí, esto tiene chat. Ahí. Ok, ya sí. Dale, dile que de Alt H. Listo, Para acá activar está, el sí. chat. Por si de pronto tenemos que hablar a través del chat en un momento determinado. Pero bueno, ¿qué sucedería? Aquí, por ejemplo, voy a poner el primer key en este punto de acá, ¿cierto? Voy a pensar en el que en el fotograma 20 está encima por ejemplo, de la mesa, ¿cierto? Entonces tenemos esto. Claro, o sea, ¿cómo se vería esto en la gráfica? Windows, Animation Editor, Graph Editor. Entonces yo puedo tener la decisión de decir, listo, yo quiero que haya un punto intermedio para simular que está en una especie de cúspide, o sea, es decir, que yo lo tengo por acá, por ejemplo, ¿cierto? Entonces miren lo que tenemos acá, tenemos varios elementos que están en este caso, el trasladar en X, que está avanzando progresivamente, y el trasladar en Y, que es el que nos hace la curva con cúspide, ¿sí ves? Entonces mira lo que sucede acá, lo que pasa es que los dos quedan lineales. Voy a aprovechar esto para mostrarles, miren que me pasé al desplegable de Animation, ¿sí? Voy a irme que sería correspondiente a F. ¿A cuál F sería? Recuerden, si este es F2, F3, F4, ¿listo? Entonces, aquí hay una cosa que se llama Visualize. Aquí podemos crear una cosa que es un Motion Trail. ¿Qué es el Motion Trail? Básicamente el recorrido. Yo puedo mirar el recorrido de un objeto o de un control. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Que diga que sea el time slider completo, que incremente de a un fotograma y que esté, digamos, en su tamaño normal. Entonces, voy a decirle Create Motion Trail. Entonces, miren que tenemos como la forma del movimiento, que se parece un poco a lo que sería este elemento, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Claro, que en esta curva de acá yo tengo que tratar, por ejemplo, de hacer que el movimiento sea, si ves como el motion trail, acá por ejemplo en este caso el movimiento no es el mismo del motion trail. ¿Por qué creen? ¿Sí? Se actualiza con la imagen, ¿sí me entienden? Cuando yo le hago un pequeño cambio, ¿sí ven? Ahí se va adaptando. Ahora, aquí no le hemos hecho ruptura de los elementos. Ustedes ven que sea simétrica, ¿sí ven? ¿Esto por qué se da? Porque no le hemos dado ni break ni free, ¿sí? Entonces aquí yo podría jugar con esto para que esté de cierta manera. Ahora, yo quiero que esto, por ejemplo, en este caso, este vaya en este sentido y este vaya en este sentido. Eso me obliga a recortar un poco esto para que no quede como con una especie de easy out, sino que quede con un movimiento más natural. Entonces mira Profe, lo una que pregunta. dime. ¿Puedes volver a repetir la parte, esa parte, la de, o sea, como poner esa línea roja y azul? O sea, me voy a Al motion Animation. trail. Listo, entonces ya Sí. voy a mostrarles acá. Te voy a reducir esto un poco. Entonces, ¿qué voy? Selecciono el objeto al que yo quiero que se le haga el rastreo. Voy al desplegable de Animation. ¿Sí? Sí. Aquí está Visualize. Y aquí estaría el Create Editable Motion Trail. Uno lo puede colocar por defecto y queda sin problema. ¿Listo? Ah, uff, Entonces pucha. crea como esta curva. Esta curva ayuda mucho como a visualizar qué está pasando con el objeto en el movimiento. ¿Sí me entiendes? Sí, ya entiendo por qué se ve tan mal. Bueno, sí. Entonces, esto, obvio, ustedes digamos que eso no lo habíamos asignado. Voy a asignarle este pesos, weighted, break, free. Ustedes no lo conocían hasta ahora, pues porque obviamente como que un poco la idea es ir dándole herramientas pues para que tampoco nos terminemos saturando eh, al final de cada noche, sino que tengan los elementos base para poder hacer esto de manera práctica. Ahora, miren que el Motion Trail que nos permite hacer la sensación de lo que está sucediendo en términos de caída. Yo puedo decir, no, necesito todavía que caiga menos, ¿sí? Y que este se despegue menos de esta manera. Y vamos a reportar un poco las dos lógicas, ¿sí? Entonces, si yo veo el trasladar en X yo también quiero que el trasladar en X no tenga easy in, easy out. Yo quiero que sea un movimiento constante, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo jugar con esto de esta manera, para que el movimiento sea lineal de todas maneras. Por ejemplo, yo puedo jugar con esto un poco y tirarlo un poquitico hacia atrás.
nuevamente. Entonces, miren que aquí vamos cuadrando lo que queremos que suceda con la curvatura, ¿sí ven? Profe, es que yo no supe cómo, o sea, digamos, yo solo todo lo manejé en un solo sentido, ¿me explico? Sí. Pero digamos, yo veo que tú como que haces, como que lo manejas en otros, Que lo o sea, combino con los dos factores. El trasladar en Y, ¿qué es lo que hace? Trasladar en Y siempre está determinando es la altura, ¿sí ves? Es decir, qué tan arriba o qué tan abajo está. Y en este caso, el trasladar en X, que es el que va hacia el frente, yo determino es qué tanto va hacia adelante o qué tanto va hacia atrás. ¿Me comprendes? La sí. combinación de ambos hace que se vea más o menos. Por ejemplo, acá, si yo quisiera, por ejemplo, de que esta curvita, aquí voy a asignarle pesos, weighted, break, free. Mira que acá tiene como una forma extraña, ¿sí ves? Como que viene normal y de repente como que se vuelve como una barriguita. Entonces la idea es que aquí el avanzar tire un poquitico hacia atrás para que la curva no quede como con esta barriga, sino que tenga una forma un poco más simétrica de esta. Entonces, ¿qué debería hacer? Tiro hacia atrás lo que sería la flecha, pero como si hago esto me genera un keyframe y mira que se me despelota todo. Sí, Entonces, ¿qué voy a eso me hacer? pasó. Cojo la curva. Y lo que voy a hacer con la curva es que este segmento de acá lo voy a tirar un poquitín hacia atrás. ¿Cómo es que haces para que ¿Ves? no se te cree otro keyframe? Porque no lo muevo desde el controlador, ¿cierto? Sino que lo estoy manipulando desde las curvas. Ah, ok, listo. Pero tengo ¿Sí? otra pregunta, profe. Es que a mí se me crearon muchos keyframes, porque no se me quita, y ahora sí. A mí me crearon muchos keyframes. Ujú. ¿Cómo hago como para quitarlos? Para quitarlo simplemente es, si tú tienes un keyframe que quieres eliminar, te pones en donde está el keyframe, botón derecho, delete. Ah, pero, o sea, es que me aparecen los números en los cuadritos blancos del arco ese que estabas haciendo. Ah, te aparecen los números, sí, porque cuando uno le da esto, uno puede llegar y determinarle aquí en Visualize, por ejemplo, en Create Editable Motion Trail, yo puedo decir, por ejemplo, que me muestre los números, ¿sí es? Ah, ok. Ah, listo, Para saber profe. en qué keyframes está. Pero es una opción que cuando yo abro las opciones del objeto, o sea, cuando yo le digo aquí en Visualize, voy aquí al cubito de opciones, me abre esto y yo puedo activarlo o desactivarlo. Vale, El vale, Motion Trail perfecto. también se puede quitar. Si en un momento determinado está estorbando, yo voy al menú Windows Outliner y voy a encontrar que aquí está el Motion Trail. ¿Sí lo ves? Yo le puedo dar suprimir. O sea, no limita el movimiento del objeto. Solamente, entonces mira que acá tenemos como el objeto. ¿Sí lo ves? Vale, es que lo quiero mejorar. Entonces, espérate. Left view, ya está mejor así. Listo, vamos a ver. Ok, ya entiendo cuáles son los problemas. Ah, pero, profe, ok, ya. Es que, ya entendí por qué. Incluso, por ejemplo, acá es porque estamos tratando de meterle aquí un proyecto en cúspide. Pero mira lo que hacemos que pasa donde yo haga lo siguiente. Voy a borrar esto. Él llega directamente linealmente. ¿Sí ves? Ya, a ver. Se ve Sí, raro. sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar el trasladar en y el trasladar en Y es el que le da, buenas noches Santiago, es el que me va a dar aquí la forma de la cúspide, es decir, yo puedo hacer esto. ¿Sí ves? Entonces mira que sin necesidad de tener un keyframe, yo estoy haciendo el movimiento completo. En este Perfecto. caso, en el caso de la curva, ¿sí ves? O sea, ¿en qué estaría pensando? En que posiblemente este fotograma cúspide no necesita ser un keyframe. Vale, vale, listo, ya entendí. Es que quiero como, ya, es que estoy acá arreglando. Aquí es donde se vuelve muy Pero esto importante está. todas las bases que le dieron ustedes de animación. Es decir, ahí es donde uno tiene que determinar hasta qué punto un fotograma se vuelve un key, se vuelve un extreme o se vuelve un breakdown. ¿Sí? ¿Eso qué significa? En el caso del 3D, para nosotros no existen, digamos que hay dos tipos de lógicas. Los keys, que en este caso son las poses claves, y estaríamos hablando que los breakdowns los lograríamos a través de las curvas. ¿Sí me comprenden? Sí, Ustedes sí sí. conocen la diferencia entre breakdown y key, ¿cierto? Sí, espérate. Estoy acá El tratando de. key es como la cantidad mínima de poses con la que se cuenta la historia, ¿cierto? Esos son los keys. Es decir, mi pelotica tiene que llegar de aquí hasta aquí. Con esas dos cuento la historia. ¿En qué pasa con un breakdown?
Un breakdown es básicamente los matices o las pequeñas variaciones que van a suceder mientras se cuenta esa historia. ¿Me comprendes? Entonces, claro, aquí estamos diciendo, es claro, para llegar de este punto a este punto, él va a saltar, lograr cúspide y caer. Eso es la lógica con la que se tendemos a manejar un breakdown. Ok. Entonces, aquí ya uno va como puliendo ambas cositas. Mira que aquí estoy manejando dos valores, ¿sí ves? El trasladar en Y para manejar las alturas y el trasladar en X para ver qué tanto avanza o retrocede en términos puntuales el personaje. Profe, una pregunta. ¿Usted cómo es que hace para agarrar los dos cuadritos al mismo tiempo? O sea, ¿cómo me explico? Con O eso, sea, tú hacer una agarras, diagonal. sí, eso, esa es la diagonal. ¿Y cómo hago para mover esos cuadritos al mismo tiempo? Como para que Estos dos, sí. mira. Ah, sí. Mira que estoy cogiendo los dos del medio, ¿sí ves? Sí, sí, sí. Suelto. Y ya con el botón del medio sostenido hago esto, ¿sí ves? Listo, 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 perfecto. Espérate. Pucha, parecía, vamos a ver. Pero como te digo, el timing tuyo está bastante bien en términos de velocidad, todo el asunto. Aquí ya es que empiezas a ser consciente de qué es lo que está sucediendo con respecto, digamos, que a los movimientos, pero mira que eso lo podemos ir puliendo progresivamente. Vale. Pero bueno, Perfecto. me alegra que me digas eso. Porque sí le metí como cabeza para hacer. Sí, igual ahorita con el video que les compartí, pues ya la grabación de hoy va a quedar en la nube. Espero que pues, eso les permita a ustedes descargarlo. Bueno, yo voy a preguntarle a Andrés cómo es que funciona para que desde la nube ustedes lo puedan acceder, porque pues si no, entonces llegamos al mismo punto. Si no, pues me tocaría descargarlo de la nube y volvérselo a enviar a ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer, muchachos? Vamos a retomar el concepto de crear un proyecto en Maya. ¿Qué es crear un proyecto en Maya? Básicamente es tener un tipo, digamos que de empaquetamiento de trabajo con el que yo puedo crear o tener unas lógicas que me permiten compilar todo dentro de un solo grupo de carpetas, ¿sí? Eso permite trasladar archivos entre computadores, nos permite trabajar de manera en que si se me daña o tengo que actualizar un personaje, no pierdo todo el trabajo realizado, sino que lo estoy recargando. Ustedes ya han trabajado con Photoshop, ¿cierto? Sí, pero sí. After, ¿han trabajado con After? Hasta ahorita de After pronto un Effects. poquito. Sí. Sí, señor. Bueno, cuando uno tiene un archivo en After, por ejemplo, yo tengo, no sé, una imagen y la vinculo a After, la imagen queda en una carpeta y remotamente la está vinculando dentro del programa. Realmente no la está metiendo físicamente, sino que está haciendo es un vínculo. Eso es igual un proyecto con nosotros. ¿Listo? Es la misma lógica. Entonces, ¿qué se hace uno para crear un proyecto? Voy al menú File y le digo acá una opción que se llama Project Window. Con Project Window yo le digo, listo, yo voy a crear un nuevo proyecto. El nuevo proyecto lo voy a llamar, por ejemplo, Side Reload. Le pueden colocar guión bajo, aunque él se lo puede colocar automáticamente. Él no reconoce los espacios, sino que con lo que reconoce el guión bajo. No se lo voy a meter dentro de mi carpeta de clases 2021 SAE. ¿Listo? Y vienen todas estas carpetas por defecto. Las dejamos así como está. O yo puedo buscar una nueva carpeta. Entonces voy a decir aquí, no, yo de todas maneras la quiero buscar ahí. La voy a dejar acá. Le digo Select y le digo Aceptar. Aquí, ¿qué pasa? Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, explorador de archivos. Ya les muestro. Suave Project. Ah, ¿Cómo hago para clase. guardarlo, profe? Dime, ¿Cómo hago para guardarlo? el proyecto. Sí, o sea, como. El proyecto ya se crea automáticamente. Miren que, por ejemplo, aquí ya me quedó y queda la carpeta. Mira que se llama Sara Reload. ¿Sí la ven? Ok, dame un Él crea la segundo. carpeta automáticamente. Cuando yo le digo a esto, Project Window, o sea, cuando yo vengo acá, le digo Project Window, le doy un nombre, le doy una locación. El momento en que le digo aceptar, él automáticamente me crea la carpeta. ¿Sí ves? ¿Sí les funcionó? Espérate un segundo porque no me está dejando. O sea, yo ya tengo acá la carpeta. ¿Puedes volver a la parte de que creas el nombre de la carpeta, por favor? Ah, listo. Entonces, mira, por ejemplo, acá. File, Project Window, le digo aquí New, le doy un nombre, ¿sí? Aquí le doy la ubicación con la carpetica Ah, ok, ok. Ya sé lo que quería saber. y ya le das a aceptar, ¿listo? Ahora, dentro de esa carpeta ustedes van a ver que si yo entro dentro, aquí tengo todo esto. El workspace, que el workspace es básicamente como una especie
de script que permite amarrar todo, que va a estar ahí todo amarrado. ¿Y qué nos importa por ahora? La carpeta de escenas. Dentro de la carpeta de escenas, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar. ¿Recuerdan el bichito que les mandé? La ardillita. La voy a pegar ahí. ¿Listo? Ok, espérate. Ese es el proyecto, ¿cierto? Este es el proyecto mío. Miren que dentro de la carpeta de proyecto está la carpeta de escenas. Ah, Les voy a listo. copiar el archivo que yo les mandé, el del Squirrel, lo meto acá adentro. ¿Listo? Miren que aquí está. Profe, ¿usted también mandó la textura? La textura bien integrada, ya les muestro. Ya les muestro cómo funciona. Porque no Es que está generado como imagen, sino que está generado como un shading. ¿Listo? Ya les digo cómo funciona. No, ¿por qué no me deja? Ah, porque no rompió tangentes con esto. Si no les llegó, ay, sí, sí. No les mandé la textura. Esperen a ver, entonces yo les mando la textura. Ta, ta, tan. Voy a montar esto para este lado. Y les digo, Perfecto. por acá se pueden mandar archivos, ¿no? ¿O sí? Por Zoom, pero sería mejor Sí. que los mandaras como al correo, como para que no se pierdan, porque es que apenas se apague la sesión, pues no, ¿se me explico? ¿No tienen acceso? Ah, listo. Espérate, lo voy a mandar desde acá y les voy a mandar la textura. Ya les digo dónde va la textura. Esto no me gusta, pero bueno. Textura ardilla. Y les digo acá, tan tan. Tun, 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 tun. Listo. Enviar. Listo. Ahí ya se fue la textura ardilla. Me avisan cuando les llegue. Listo. Entonces, mientras tanto, ¿qué vamos a decir? Entonces, ya tengo en este caso la ventanita de escenas. ¿Ven? Ya copiaron el archivo suyo acá, el personajillo. Pero el que tú mandaste, o sea, no entiendo. El archivo que yo les mandé con el enlace de Zoom. Ah, ok, ya. ¿El de Zoom Royal Piso Cero? No. Sí, no, no. Cuando yo les mandé el enlace de Zoom, ahí venía un archivito adjunto. Espérate, si busco. Ah, ya lo vi. Descargar. Ese archivo, este que tiene la extensión MA, lo van a copiar en la carpeta de escenas. ¿Listo? Ok, abrir. Profe me dice que le dice que la descarga previa no está disponible. ¿Cómo así? Estaré haciendo, espérate un segundo. Haciendo todos, Maya. Profe, no, no me dejo abrirlo. Pero le diste descargar o le Sí, o diste sea, abrir. le di descargar solamente. Listo. ¿Te activó en alguna parte del equipo? Sí, me quedó ahí abajito. Cópialo y pégalo dentro de la carpeta de escenas. A ver, ya vamos a ver qué pasó. Listo. ¿Cómo lo copio? O sea, como... Selecciónalo. Si quieres, muéstrame a ver qué está pasando en tu computadora. Aquí voy a dejar compartir. Compárteme pantalla para poder ver qué está pasando en tu equipo. Vale. Ah, espérate, es esto. Acá. Lo trato de Listo, abrir, pero no listo. sé. Ahí está esta es la textura. Esta es la textura. ¿Verdad? Esta es la textura que acabo de mandar. Listo. Ya tienes esa textura. Listo. Ahora, necesito el archivo. Es el correo que yo les envié cuando les envié el enlace de Zoom. ¿Es este no? No
eso está. No, este lo acabo de mandar más arribita. Viernes 19, no, más abajo, más abajito, más abajo. Ese de ahí. Ese no tiene ese. También necesitamos ambos. ¿Listo? El que acabas de descargar, no lo vayas a abrir. Ah, perdón. No, lo abrí. Bueno, si quieres dejo de compartir pantalla. Sí, tienes que cerrar el programa. Entonces, el archivo MA, tienes que esperar a que cargue porque se nos va a poner ahí a... Dale OK, cerrar. ¿Cierro esto? Sí. Sí, sí, porque ya les digo cómo funciona esto. Toca tener un poco de paciencia. Dale OK ahí. Don't save. Ah, no. Don't save. OK ahí. Listo. Entonces, vamos a abrir es donde quedó descargado ambos. ¿Listo? Tanto la textura como el archivo de Maya. ¿Listo? Debe ser ese, sí. Listo, ahí está. Entonces, mira, el que dice de arriba, el primero que dice Maya ASCII es el que va para la carpeta de escenas y ya vamos a ver lo que es el TGA. Mira que hay uno que dice TGA, ¿listo? Entonces, ese que es archivo, el MA, que es el Maya ASCII, lo vas a copiar dentro de la carpeta de escenas de tu proyecto. Ay, no puede ser. ¿Dónde está? Espérate, documentos. Yo lo puse en documentos. ¿Será que lo metí acá? ¿Dónde creaste el proyecto? En esta carpeta, pero no lo encuentro. ¿En la carpeta de documentos? En Maya, sí. O sea, yo puse acá esta carpeta por eso. Espérate, si quieres, me tocó volverlo a hacer. Dale. Vamos a crear un nuevo proyecto. Listo. Entonces, mira, ahí está Project Window. No, ahí está abierto. Mira que está abierto en pantalla. Ah, sí, sí, sí. Listo. Listo. Entonces, dale New. Te aconsejo que le des stop a la animación para que no te consuma recursos. Eso. Listo. Yo te aconsejaría que no lo guardaras en C. Dale ahí clic a la carpeta. Y si quieres, ve al escritorio, por ejemplo. Acá. Sí. My Computer que tienes en el disco D. ¿Es un disco de trabajo o es un disco de...? No sé, no tengo ni idea de este computador que. Ok, entonces déjalo en el escritorio. Desktop. Esto, exacto. Dale ahí Select. ¿Se lee cualquiera? No, no, no. Mira que abajo hay un botón que dice Ok. Select. Exacto. Tan, perfecto. Listo. Storage. Y ya ahí, ¿qué pasó? No, 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 todavía no lo has creado. Ok. O sea, tienes que darle a aceptar para poder crearlo, ¿me entiendes? Crear. Arriba, arriba. No, 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 no. Ahí no hagas ahí eso, dale cancelar. Exacto. Entonces ahí, dale nombre. Listo. Ubica el escritorio. No vayas a cerrar todavía nada, ¿listo? Select. Escritorio, escritorio, eso. ¿Qué hago Bueno, ahora? ahora sube un poquitico la ventana, súbela un poquitico, ese Project Window. Ok, ya. Eso, ahí está aceptar. Listo, si tú vas ahorita al escritorio, te vas a dar cuenta que ya debe existir la carpeta de proyecto. Está en ¿Ves? proyecto. Entonces dentro de esa de Project, en escenas, busca la carpeta de escenas Ok. y ahí pegas el archivo que acabamos de crear, el que descargaste, exacto. Esa es la ardillita, tan. ¿Se lo puedo arrastrar o...? Puedes sí, o puedes darle también cortar y copiar o en cualquiera de las dos. Cortar. Escritorio, dentro de esa de Project, escenas y pegamos aquí el archivo. No dentro de Edits, no. Eso, allá afuera. Perfecto. Ahora, lo segundo que vamos a hacer es el archivo TGA, es el otro descargado, ¿cierto? ¿Y este? ¿Este? Ese, uno de esos, cualquiera de esos.
el primero que descargaste. Ese abajito. No, no. Ese. Vas a Side Project y buscas la carpeta que dice Source Image. Abajo. Eso. Y ahí la vas a pegar, ¿listo? Perfecto. Ya te digo de tener compartir pantalla. Entonces aquí voy a compartirles pantalla yo a ustedes, que sería pantalla 1, compartir. Listo. Entonces aquí tenemos esto. ¿Qué sucede? Que yo tengo, como les iba a mostrar, aquí tengo la carpeta de escenas, aquí tengo el de Source Image, voy a copiar ese archivo, que es el archivo TGA, me meto aquí donde dice Source Image y aquí va a quedar pegado, ¿listo? Squirrel Body and in Color. Entonces son los dos archivos que trabajamos en este caso. Uno que está en la carpeta de escenas y otro que queda en Source Image. ¿Listo? Son como nuestros dos archivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Ya teniendo esto, nosotros vamos a ir a una opción que dice File y le decimos acá Reference Editor. ¿Listo? ¿Qué es el Reference Editor? Es como cuando vinculamos archivos dentro de After Effects. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Eso nos va a permitir que yo pueda vincular diferentes tipos de personajes, el mismo objeto o el mismo personaje varias veces si lo necesito, y manejar esto como si fuese un banco de proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero que nada? Antes de empezar, aquí tenemos un archivo que dice que es sin nombre, ¿sí? No está marcado. Viene por defecto cuando abrimos esto. Si no lo tienen por defecto, entonces vamos a ir a File, New Scene. ¿Listo? Le decimos Don't Save por ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Teniéndolo limpio, le voy a decir, bueno, este se me va a convertir en un archivo, digamos que de escena, es decir, de plano donde yo voy a trabajar. Ya sé que tengo mi archivito de la ardilla. En este caso voy a buscar acá la carpetica de este. No, necesito este otro. Listo. Yo sé que acá voy a tener en la carpeta de escenas el archivito de la ardilla. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a este archivo, le voy a decir File, Save Scene As, y la voy a llamar, miren que automáticamente me manda a mi carpeta de escenas de proyecto, ¿sí ven? Sí me manda automáticamente a mi carpeta de escenas de proyecto. Como Maya ASCII que diga acá abajo, entonces le voy a decir acá que se llame, por ejemplo, plano 01 y le digo Save. Eso automáticamente, ¿qué va a hacer? Eso me genera, aquí tengo que medirlos acá, me genera que aparece en mi carpeta de escenas el plano 01. Este va a ser un plano de escena y este es un archivo de personaje. Archivo de escena, archivo de personaje. ¿Eso sí queda claro? Es como cuando creo una composición en After Effects. ¿Listo? La composición es el archivo, en este caso de escena, y los diferentes insumos, los videos, secuencias de imágenes o imágenes, serían los archivos de personaje, básicamente. Entonces, ya teniendo esto nombrado, miren que acá arriba dice plano 01. Aquí en el Reference Editor le voy a decir, hago clic en este macecito con el diamante azul. Y le ¿Cómo digo que abriste, me... cómo Dime. abriste el Reference Editor? El Reference Editor, voy al menú File y le digo Reference Editor. Ahora, dame un momento. Listo. Listo, profe. Perfecto, ¿ya lo ubicaste? Sí, señor. Listo. Entonces, teniendo eso, ¿qué sucede? Que le voy a dar clic aquí en este iconito azul con el más. ¿Sí lo ven? Hago clic y voy a ubicar a mi ardillita. Una vez ubico la ardilla, le digo reference. Y él va a demorarse aquí, va a abrir ese dialoguito, le decimos OK, y aquí aparece mi super ardilla, ¿listo? Y aquí ya aparece el elemento como está. Es decir, me está diciendo internamente que ese es el punto de vinculación, ¿listo? Me está diciendo, acá está la ardilla. Ustedes ven que está el chulito. Si yo apago el chulito, me apaga la ardilla.
Si yo vuelvo a prender el chulito, me vuelve a pedir esto como si estuviese volviéndola a cargar. ¿Listo? Eso como aparece en el outliner, aquí me dice que está la ardillita y miren que aparece el diamantico azul. Eso me indica que el archivo es una referencia. ¿Vamos bien ahí? Sí, yo ya abrí la ardilla. Listo. Ahora, miren que está en grises. Si yo quiero ver la textura, que es la textura que pegamos en el source image, presiono la tecla 6 y me permite ver el color de la ardilla. O sea, 5 es en grises, 6 es textura, 4 es en rejilla. Entonces, 4 rejilla, 5 shading grises, 6 textura. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué implica esto? Obviamente tiene uno que conocer, aquí vamos a mirar mucho en el channel box y tiene que conocer aquí ciertos aspectos técnicos que se van a manejar. Entonces, ¿qué sucede? En el channel box aparecen los datos de cada uno de estos controles. Cada control tiene sus propios atributos, si se quiere verlo desde la perspectiva. Claro, yo puedo coger, digamos que varios controles y estos controles yo voy a poder manipularlos en grupos, ¿sí ven? ¿Sí? O coger cada uno por separado y manipularlo por separado. Ese es el objetivo del rigging. Este control de piso solamente es para posicionar el objeto en primera instancia, ¿sí? No es ningún tipo de control básico. Y estos controles que tenemos acá me permiten jugar con diferentes características. Yo puedo jugar de esto de aquí para abajo, puedo hacer que esto se sienta de esta manera, ¿sí? Eso se llama squash y stretch, ¿sí? Yo puedo hacer que esto juegue. Yo puedo hacer que este elemento se mueva o rote, por ejemplo, de esta perspectiva, o también la puedo mover físicamente, ¿sí? Como pueden ver. ¿Sí? O sea, si yo muevo el personaje, por ejemplo, miren lo que sucede, ¿sí ven? ¿Sí? Yo también puedo mover acá estos elementos, pero yo también es más que todo para jugar con las rotaciones, para hacer cosas como esto. ¿Sí? Por Profe, ejemplo, tengo este una control. pregunta. ¿Cómo abro el outliner? Windows Outliner. Ah, listo. Outliner. Perfecto. Entonces vayan revisando los controles. Tengo que parar un momentico, voy a silenciar y ya regreso en 5 minuticos. ¿Listo, muchachos?
Listo, muchachos, ya regresé. Un inconveniente allí en la puerta que estaban tocando. Pero bueno, ya para continuar, miremos entonces qué sucede. Cuando yo cojo este control, por ejemplo, este control de abajo, yo lo puedo ya sea rotar, como pueden ver, o lo puedo trasladar. ¿Sí? O lo puedo, por ejemplo, aquí control Z, o lo puedo trasladar. Miren que si lo traslado, me mueve parte del personaje, pero no me está moviendo hacia arriba. O sea que digamos que para mover el personaje completo, yo debería coger ambos controles, ¿sí ven? En este caso. Aquí tenemos datos, no tenemos datos. Keyframes no tienen en ese momento, listo, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Este control del medio, por ejemplo, te permite trasladar y te permite rotar, ¿sí? Si yo quiero escalarlo, miren que me permite, porque no puedo hacer, por ejemplo, que esté como si estuviera respirando el personaje. Mientras que estos, por ejemplo, tienen escalamiento solamente en dos ejes. Miren que aquí en el channel box aparece solamente X y Z, no aparece escalar en Y. Miren que está bloqueado, que está gris. ¿Sí lo ven? Ese canal está bloqueado debido a ese efecto. Entonces tenemos esa posibilidad de trasladar estos controlcitos chiquititos. Me permite mover como toda la parte de expresión facial del personaje. También miren que no permite rotar, solo permite trasladar y en X y Y básicamente. Lo mismo el del otro lado. Tenemos aquí la boquita. Esta boca me permite mover, abrir y cerrar, como pueden ver. Si yo lo voy a trasladar, miren que el trasladar está activo. Yo puedo hacer esto. Y permite también escalar en un momento determinado, ¿sí ven? Aunque pues hay veces que se recomienda, algunas cosas no se recomienda hacer, como por ejemplo trasladar ese tipo de elementos. Acá este solamente permite mover, que es como para que la ardillita pueda hablar si ustedes quieren. Miren que trasladar y el rotar en dos ejes sí está. Está en el eje Y y en el eje Z. Lo mismo con las orejitas se pueden rotar o se pueden trasladar o se puede escalar. Sí, muy cartunesco el asunto. Y lo mismo va a pasar con todos los de acá. Miren que tienen escalar, rotar y trasladar. ¿Sí? Entonces yo puedo jugar con estos elementos para empezar a colocar lo que sería el objeto de visualización del personaje. Ahora, la ardilla tiene la posibilidad de que yo apague. Ustedes ven que estoy cogiendo el grisecito de acá abajo. ¿Sí? Ese control gris de acá abajo, lo que yo voy a hacer es que lo voy a apagar. Ustedes ven que aquí dice Tile Visualización, visualización de cola. Si yo le digito a esto un 0, pum, apago la cola para que lo veamos como si fuese, por el momento, una pelotica con expresión facial. Que esa se nos interesa que sea por el momento así, ya luego la vamos a tomar con lo que implica trabajar con la cola adicionalmente. ¿Listo, muchachos? ¿Salió Santiago? Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer con esto? Vamos a ocultar la cola. ¿Para qué? Para ver esto como si fuese una pelota, ¿sí? Tal como lo que estábamos haciendo con respecto a lo que sería el ejercicio del rebote de la pelota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño salto de nuestra ardilla, Con, simplemente. una pregunta, Dime. con control y es que se oculta. No, mira, cuando yo selecciono aquí este ruedita gris del piso, ¿sí la ves? ¿Sí? Mira que acá Sí. en el channel box, aquí aparece una opción que dice Tile Beast. Espérate. Squish stress, espérate, ¿dónde? En el channel box. What the hell? Espérate un segundo. Creo que era más. Espérate un segundo. Rotar en X, squash and stretch, free spine controls. Gimbal Body y está Tile Beast. ¿Listo? ¿Sí lo encontraste? No me aparece completo. Tienes que mirar a ver si te amplía el channel box o tienes que mirar hacia abajo si hace scroll, ¿sí me entiendes? Desde que no hace. Sea posible que yo. Muéstrame tu pantalla a ver qué está pasando. Espérate. Listo, selecciona. No. Listo, selecciona el control de piso. El grisecito. Listo. Y mueve con el scroll esos elementos a ver si de pronto te aparece algo. No me deja.
Ahí está Tilebeast, ¿lo ves? No, no lo veo. Mira, Trasle, rotar, squeeze 3, give tal. un Ah, sí, button. sí, sí. Listo. Ya, ya. Le doy off. Le das off, ¿sí? O digita cero también funciona. Y enter. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya les muestro, compartir pantalla. Listo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso vamos a utilizar este personaje como si fuese una especie de pelota, ¿sí? No vamos a hacer que ruede, sino que salte, que haga un pequeño brinco, que es básicamente el mismo ejercicio que hicimos la vez pasada, pero en este caso utilizando los controles. Ya sabemos que para poder moverse, el personaje tiene que utilizar estos controles. Aquí tenemos un controlcito abajo que es como un más. Este más nos permite trasladar, jalar hacia abajo si queremos en un momento determinado algo. Es que lo que vamos a hacer, primero que nada, seleccionamos todos los controles del personaje y estamos parados en el primer fotograma. ¿Listo? Estando parados en el primer fotograma, voy a insertar un keyframe. La tecla S. Ya tenemos nuestro primer fotograma. ¿Listo? Ahora, yo voy a pensar, por ejemplo, que quiero hacer que el personaje, así como hicimos con la pelota, va a tener un stretch. Pues para hacer ese stretch, ¿cierto? Para hacer como el achatamiento inicial, lo que vamos a hacer es, en este caso voy a colocar aquí esto, listo. Entonces, en ese stretch, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me paro en el fotograma 5, por ejemplo, y voy a coger este control de acá arriba y lo voy a bajar un poco. ¿Sí? Aquí tengo que hacer como, por ejemplo, hacer esto, tirar un poco hacia adelante para que los dientes no se vayan a meter dentro del personaje. Miren, lo que estoy haciendo es esto. Tin, ¿sí ven? Una vez haya hecho este pequeño movimiento, selecciono todo y le vuelvo a insertar keyframe, independientemente de que haya tenido o no activo el auto keyframe que tendríamos acá activo. ¿Listo? Les tengo esto. Sí. Miren que acá es diferente. ¿Qué encuentran de diferente frente al la primera versión de la pelota que hicimos, muchachos? Lu. Profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué encuentran de diferente frente a lo que pasó con la primera pelota? Profe, esto se me desconfiguró re feo. ¿Qué sucedió? Es que no me aparece lo de poner el auto keyframe. Ya vamos a ver, espérate, entonces dejo de compartir pantalla y compárteme pantalla, por favor. ¿Sí ves? No aparece aquí abajo. Ok, entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vas a ir al menú Window, Setting Preference, Preference. Listo. Aquí vas a ir al menú Edit de esa ventana. Edit, arriba. Y le dices Restore Default Settings. Listo. Vale. ¿Cómo hago para expandir más la pantalla? Ah, no, Es que yo mentira. creo que la resolución se te volvió otra vez a reducir de la pantalla principal, ¿sí me entiendes? Pero, ok. Mira, mira ¿Se puede que guardar? ya activa el auto keyframe. Abajo. Eso. Minimiza malla por el momento. Listo. Minimízalos para poder ver el escritorio, ¿listo? Ah, ok, ok, ya entendí. Botón derecho, personal, configuración de pantalla, exacto. No, está en la pantalla grande, sí. ¿Cuál es la pantalla? No. Es ya lo que te está dando en este caso la visualización como tal. Sí, porque no creo que se pueda decir esto. Bueno, sigamos. Listo. Entonces, luego compartirles pantalla. Si por casualidad entonces se les vuelven a desconfigurar, Window, Setting Preference, Preference, y aquí está la opción Edit, Restore Default Settings. ¿Listo? Entonces le pone como está por defecto el programa al principio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este movimiento que estamos haciendo
y cuando intentábamos hacer el primer stretch de la pelotica. Con los ¿Cuál es la controles. diferencia? ¿Qué dejamos de hacer? O sea, ¿qué ya no tenemos que hacer para poder hacer el achatamiento y que quede pegado al piso? Pues ya no tenemos que usar tanto el Graph Editor, diría yo. Un poco, pero ¿qué más? ¿Qué más? Mm, ¿Tiene que ver con eso? Sí, obviamente. ¿Se tiene más control sobre el objeto o algo así? Sí, tiene que ver con eso. Entonces, cuando hacemos aquí este squash, ¿cierto? Cuando le metemos a este squash, ¿qué sucede? En la pelota, se los voy a poner aquí como haciéndola rápidamente, ¿cierto? Voy a hacer aquí una pelotica y voy a intentar hacer el squash de la pelota. ¿Listo? Entonces yo tengo acá este keyframe, le digo acá S, y si yo quisiera hacer algo parecido en la pelota, me tocaría escalarla en este eje, escalarla en este eje y luego trasladarla para reposicionarla, ¿sí? Entonces miren que logramos lo mismo, pero miren que en el caso de la pelota, la que no tiene controles, tocó hacer varios procesos para poder llegar a tener más o menos la misma lógica. Mientras que acá con solamente mover un control, en este caso en dos ejes, logramos el mismo resultado, ¿sí ven? Entonces, aquí ya no me tengo que preocupar si el volumen es o no correspondiente. ¿Te acuerdas, David, que tú me preguntabas uno cómo hace para averiguar, para saber si el volumen es? En el caso de la pelota, tocaría a ojo, ¿sí? Mientras que aquí con la ardilla, la programación ya me resuelve el problema. Ah, sí, o sea, ya es como más controlado el... Claro, porque yo no estoy deformando al personaje de manera en que no quede lógicamente, sino que yo lo deformo según la programación me lo permite. ¿Listo? Que esa era como una pregunta, una duda que tenías frente a eso. Con esta pelota sí nos toca como a ojo mirar que la deformación y que la reducción lo logre más o menos. Entonces miren que aquí tenemos esto bien colocado. Y es más, voy a seguir haciendo el ejercicio con la pelotica al lado. Voy aquí a agruparla para que podamos ver como el ejercicio en tiempo real y que tendamos a ver qué funciona. Y miren que son como dos elementos que estamos viéndolos en paralelo, ¿sí ven? Listo, aquí ya tenemos esto. Resulta que yo quiero que mi pelotica, o bueno, la ardillita en este caso, salte y caiga al frente, igual como hicimos con el otro. Entonces yo puedo controlar varias cosas. Uno, yo puedo hacer una posición cúspide, por ejemplo acá, es decir, si yo le digo a esta ardillita, le digo acá, necesito que esta pelotica quede en el aire, ¿cierto? Entonces miren que necesito coger este de base, coger este de corona y necesito que esté en esta punta, por ejemplo acá. Pero entonces yo necesito recomponer un poco esto, ¿sí? Selecciono todo, le digo ese. Entonces miren que acá, por ejemplo, claro, él ya empieza a despegarse sin que necesariamente tengamos el squash, digo el stretch. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Antes de hacer este key, de cualquiera de estos elementos, ¿qué tocaría hacer? Por ejemplo, por acá, estirar esto para que despegue, por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? Selecciono todo y le inserto aquí. ¿Qué nos tocaría hacer en esta? ¿Recuerdan qué nos tocaría hacer? Creo que tocaría, o sea, como ponerlo en su estado normal después. Exacto, entonces nos tocaría primero que nada volverla a colocar donde tenía que estar. Entonces vamos, tan, o uno, no cero, sino uno. Entonces, claro, pero toca entonces hacer que esto estire hacia arriba, se adelgace un poco, que venga acá y suba, que aparte de eso rote, pero como cambiar el punto de pivotaje, entonces tenemos que moverlo de manera que avance. Entonces voy a colocar eso aquí en pantalla, voy a verlo aquí en otra vista, por ejemplo. Entonces tocaría moverlo para que quedara otra vez donde debería estar. Es decir, miren que acá pasa esto. ¿Sí ven? Uy, Si me toca aquí rotarlo,
me toca reposicionarlo nuevamente porque pues no puede perder su punto de rotación, no puede patinar, ¿sí ven? Entonces miren que es mucho más complejo sin los controles. Con el control solamente estoy moviendo un controlcito y ya me da la sensación del stretch it. Mientras que acá me toca rotar la pelota después del squash, volverla normal, adelgazarla, estirarla para simular lo que sería el stretch y rotarla y reposicionarla. Entonces vamos viendo como las diferencias fundamentales entre las dos lógicas. Una, que es, como hicimos con la geometría directa, que es básicamente tener que hacerlo a ojo, a cálculo, digamos que uno a uno. Y en el caso de los controles, pues miren que simplemente es empezar a entender cómo puedo hacer que el control funcione y cómo hago para que haga lo que yo quiero. Simplemente es como comprender dónde va a quedar ubicado el control. Entonces, aquí tendríamos el tercer keyframe. ¿Hasta ahí vamos bien? Espérate un segundo, que es que estoy. ¿Cómo hago para, o sea, no seleccionar solo una? Es que yo vi que tú para hacer el stretch, tú solo elegiste una línea, pero es que yo trato de hacer eso y se Es me esta, mira. deforma todo. Esta de acá, la de arriba. No, espérate. Ah, ya, a ver si me deja. No, no me deja, esto está raro. Muéstrame, comparte pantalla. Es que yo vi que tú usaste el cuadro amarillo. Espérate, a ver si Para me deja. trasladar. Para trasladar. Espérate. Es decir, yo estoy cogiendo los controles de trasladar simplemente. Ah, ¿Listo? ya, 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 sí, 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 ya. Listo, perfecto. Ahí Entonces es. vuelvo a compartir pantalla. Listo. Entonces ahí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que básicamente desde dos lógicas diferentes estamos logrando el resultado. Pero ¿qué tenemos? Claro, con geometría directa es muchísimo más complejo poder lograr ese resultado. Ahora, en la geometría directa yo puedo tener una pelota y manipularla con cierto grado de fidelidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría donde yo tuviera un modelado como esta ardillita? Claro, se deformaría todo, incluyendo lo que serían, por ejemplo, los dientes. O sea, si fuera un solo modelo, yo no podría trabajarlo por geometría directa, sino que se deformaría completo el personaje. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y por eso es que se hace la parte de rigging, para poder generar, más allá de una geometría básica como la esfera, es poder tener un personaje que tenga los controles completos. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucedería en la siguiente etapa? Ya tengo, en este caso, los tres keys de este personaje. Aquí ya tenemos keys, keys, keys. Voy al Tool Settings, voy a cambiar una cosa acá que dice que es de Object y lo voy a cambiar aquí a Word. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Ya tenemos tres de los keys correspondientes a la toma. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos que el personaje salte y caiga en el siguiente punto. Entonces yo quiero trabajar diciendo, bueno, él va a llegar a punto cúspide aquí en el fotograma 20. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Como les dije ahorita, seleccionar el controlcito de abajo de piso, con Shift añado el de arriba, ¿sí ven? Ahí ya estoy cogiendo los dos controles automáticamente. Y lo que voy a hacer es moverlo, pero entonces, ¿qué pasa? Miren que yo tengo que utilizar acá el plano de movimiento para moverlo en el eje Y y en este caso en el eje Z. Miren que yo puedo coger este cajoncito que está acá y moverlo para que esté, digamos, acá arriba. ¿Listo? Una vez está acá arriba, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a reconfigurar un poco esto para que llegue a posición normal. Selecciono todo y le digo aquí. Entonces, miren lo que está pasando. ¿Sí? Entonces tengo ya, en este caso, el punto cúspide. Tengo en la parte de, en este caso, del squash, stretch, cúspide. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Espera un momento.
¿Profe? Sí. Es que estoy teniendo... eh, pues yo estoy haciendo el dragón pues por lo que la ardilla pues ya la hice saltar y hablar y Ujú, pues ya experimenté un rato con ella. Y estoy teniendo un problema y es que, digamos, las alas del dragón se ve como rotan, o sea, como el efecto látigo, ujú. pero digamos que lo que es el subir y bajar de las alas se ve como muy lento, como lo puedo hacer más rápido. O sea, como que tendría que Tendrías que manejar. cortarlo desde el dog sheet. Ahí ya es una cuestión de timing, Ah, ¿sí me entiendes? No de curva, sino de timing. ok. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces digamos que en este punto, ¿qué es lo que sucedería? No sé si ya pudieron avanzar con posicionarla. David, Bárbara. Es que no entendí Perfecto. cómo hago para volverlo a poner en su pose normal. Ah, bueno, aquí tienes que posicionar este, es decir, en este caso el controlcito que tienes acá arriba, ¿cierto? Tú puedes volverlo a reubicar, o sea, moverlo de manera tal. Es que me pasa algo muy... No entiendo qué pasa. Es que mira lo que... Se me deforma toda la figura. O sea, Compárteme pantalla. mira por qué me sale así. Mira, mira. Se supone que debería estar normal acá, pero se deforma así, no sé por qué. No, momento. Lo que pasa es que no habías insertado keyframe en todos los otros controles, ¿me entiendes? Solamente estabas manipulando un control. ¿Recuerdas que yo les dije a ustedes que tenían que poner keyframe, seleccionar todos los controles y ahí, exacto, ahí insertas keyframe, vas al siguiente, insertas keyframe y ahí insertas keyframe. Entonces ya vas al fotograma 20. Wey, no hagas Ah, eso, vale, no sí, hagas sí, eso. sí, perdón, perdón, perdón. Listo. Entonces vas al fotograma 20, 25, por ejemplo. Ya te respondo, Bárbara, para ver qué fue lo que pasó con la textura. ¿Listo? Selecciona solamente el S y el de abajo. Con Shift, el de abajo, clic en el de abajo, Shift y seleccionas el de arriba. Listo. Y de ahí los mueves. Exacto. Sube. Alguna parte, exacto. Por ahí, por ejemplo, ya seleccionas solamente. Espera, Ok, sí, tranquilo. perdón, perdón. Es que quería ver si se... Selecciona solamente el de arriba, solo el de arriba, deselecciona todo. Ah, ok, sí. Seleccionas solo el de arriba y lo tiras un poquitico para atrás. Ah, con este. Sí, con Pues eso, ahí. exacto. Exacto. Por ejemplo, ahí. Seleccionas todo e insertas keyframe. Ta. ¿Listo? En 25. No, en 20. Ahí donde estábamos. Listo. Entonces ahí ya vas. Mira que ya vas. ¿Sí ves? Funciona mucho mejor, ¿sí ves? Sí. Gracias, profe. Listo. Entonces ahora, Bárbara, para poder que puedas poner la textura, tendrías que haber colocado, si pusiste la textura dentro de la carpeta Source Image. Ok. ¿Presionaste la tecla 6? Creo que fue en el editor. No entiendo esa parte. O sea, ¿tú abriste el archivo antes o después de colocar la textura en la carpeta? Eso es importante dentro del proceso. Abriste el archivo antes de colocar la textura, entonces claro, él todavía no te ha reconocido por decirlo así, el proceso como tal. Por el momento no te preocupes por eso, que en este momento no nos afecta. Pero posiblemente cuando cierres el programa y lo vuelvas a abrir y abras el archivo, ya agarra los vínculos y te va a permitir que visualice la textura. Porque como la abriste antes de colocar la textura, muy posiblemente el programa diga, no he podido reconocer las redes de vínculos que hay internos. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Voy a compartirles pantalla. Compartir, listo. Entonces, ¿qué sucede en este caso, chicos? Miren que está y nos da una cosa muchísimo más natural, ¿sí ven? Se van viendo cómo nos va dando como la formita más natural del personaje. Claro, ¿qué sucede? Que el problema es que de pronto se ve demasiado lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tanto de este control como de este control,
yo tengo que hacer que tengan una forma más como de curva en el ascenso, no que salga directo como si fuese una especie de diagonal, sino que tenga un poquitico de curva de ascenso. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Aquí, obviamente, yo voy a seleccionar todos mis controles, todos los controlcitos de esto, ¿sí? No importa que no cojas de piso por ahora. Voy a decirle a esto A para que haga suma todo y voy a seleccionar todos los keys. Y voy a decirle a esto weighted, ¿sí? Entonces vamos aquí, weighted. Aparte de eso, digamos que yo le voy a decir break tangents y le voy a decir free tangent length. ¿Listo? Eso le está asignando pesos, me va a permitir manipular las curvas y editarlas de manera particularizada. Entonces vamos a empezar con esta de acá arriba. Esta la trasladar en Y, por ejemplo, de esta de acá. Necesito que esta haga cierta curva. ¿Sí? O sea, que cuando llegue a cúspide, esta cúspide tenga cierta curvita, por ejemplo, acá de esta manera. Y lo mismo va a hacer con esta, trasladar en Y, le voy a decir a esta curva que haga un poco esto. Entonces miren la diferencia cuando hago esto. Profe, tengo una ¿Sí ven pregunta. qué? Dime. Es que a mí me aparecen frames como menos, o sea, ¿cómo te explico? Me aparecen frames detrás del 1, ¿se me explico? Ahí Ah, en sí, sí. la... Es algo de la configuración. Eso también me aparece aquí. Mira, mira que si yo lo selecciono todo, aquí aparecen unas cosas. Eso es parte de Ok, la configuración de la programación. Por el momento no te preocupes de eso que es que como uno la no, selecciona, sí, ya, pero no te preocupes, simplemente es como coger esto, ¿sí? Así de esta manera, así no los agarre, que parezca que sí está ahí dentro del proceso. listo. Salen cuadrados. Claro, si a ti te salen los cuadrados, esos cuadraditos de acá son parte de la programación, Bárbara. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que seleccionar todos estos y vamos a darle botón derecho, weighted, luego botón derecho, break, botón derecho, free. ¿Sí? ¿Sí te funcionó? Espérate, ya, compárteme pantalla, por favor. Ok. Entonces, en este caso, claro, porque hay cosas que no hemos tocado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, selecciona, mueve el Graph Editor para un ladito. Eso, selecciona alguno de los controles. Ese de arriba, por ejemplo, claro. Entonces, ¿qué pasa acá en este caso? Selecciona, digamos, en este caso, selecciona todos los controles de la ardilla. Listo. Selecciona todos en el Graph Editor. No importa que se vean rectos de todas las maneras. Listo. Botón derecho. Dale Weighted Tangents. Botón derecho. Break. Más arribita. Ahí. Y botón derecho. Free Tangent Length. ¿Qué sucede? Que en las versiones 2018 y 2019 es como un error de visualización que aparece así como te aparecía. Hasta que uno no le asigna pesos, empieza a darle todas estas características, mira que ya te aparecieron las curvas, ¿sí ves? Es parte de como un asunto ahí extraño de... Sí, y eso también es parte ya de la configuración del rigging. Entonces no te preocupes, ya selecciona solamente, por ejemplo, uno de los controles de la ardillita. Listo. Selecciona, por ejemplo, trasladar en Y dentro del channel box. Bueno, dentro del channel box, trasladar en Y. Exacto. Entonces mira que ya tenemos aquí otra variable diferente. Ya coges la curva y vas a trabajarla de la manera en que yo la visualicé, que es que se vea no como con este easy out, sino que la subas un poquitico del nodo que nos permite la subida. Ya te la muestro. Si quieres, deja de compartir pantalla, te voy a desconectar y te muestro desde mi pantalla a qué me refiero con esa curva. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta ardillita acá, tengo el trasladar en Y. Mira lo que hice. Aquí ya les voy a mostrar esto aquí más grande. Mira lo que hice. Lo que hice es que no viene como de esta manera como la tienes tú, sino que la subí un poquitico. ¿Sí? Que me como si estuviera haciendo una pequeña bomba en la curva. ¿Listo? Eso nos va a permitir. A ver aquí participantes. Están. Y el chat. Listo. Entonces, eso nos va a permitir que el movimiento no se vea como rectilíneo, sino que tenga como una curvita de ascenso. ¿Sí la pueden ver? Ya no está
saliendo recta como si estuviera disparada, sino que ya tiene la misma forma que estoy haciendo el trasladar en Y, me da como esta pequeña forma de bomba que me va a permitir que se vea un poco más gracioso el movimiento. ¿Sí ven? Profe, una pregunta. Es que o sea, o sea, a mí no me sale así, todo me sale recto en trasladar en Y. Ya voy a ver, porque posiblemente es lo mismo que le estaba pasando a Bárbara. Por ejemplo, aquí estoy haciendo eso. Entonces, Y todo me comparto. sale recto. Ok, ya voy. Dame Comparto. compartir. Sí, dale. Lo agrando más, espérate. Control F. Ok, está bien. Bueno, seleccióname uno de los controles que se movieron, es decir, ya sea la cabecita o la base. Ahí selecciona trasladar en Y. Trasladar en Y, perdón. Ah, Ese. listo. ¿Sí? Claro, lo que te salía es que, claro, como hay canales que no hemos tocado para nada y algunos controles que no hemos tocado para nada, eso es lo que te estaba saliendo. Listo, listo, profe, gracias. Entonces, nuevamente acá, pantalla uno, compartir, listo, participantes y chatear, listo. Entonces, miren que acá, ¿qué es lo primero que tienes que pasar? Claro, la cabecita, aquí hay algo que es importante, es miren que como se va desprendiendo, yo tengo que buscar la manera de que esto se desprenda, pero miren que no se vea como que despegue raro, ¿sí ven? Miren que ahí tiene como que se queda atrás, queda demasiado atrás la colita de la ardilla, ¿sí ven? Ya, él avanza, pues la colita queda un poquitico atrás, entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Aquí ya tocaría con el trasladar en Z. En el trasladar en Z, yo lo que voy a hacer es corregir también un poquitico esta curva. ¿Sí ven cómo estaba con el easy out? Entonces lo que hace esto es que, claro, me genera como que se queda un poquitico atrás, porque le estoy diciendo, me quedo, y ahí luego se arranco. Aquí lo que vamos a decir es, no, tú arrancas un poco más rápido y miren que cambia, ¿sí ven? Ya se siente este elemento. Inclusive yo puedo hacer que este elemento, digamos que cuando suba, yo le puedo decir, yo quiero que cuando llegue arriba, la ardillita, por ejemplo, la pancita, continúe como si tuviera, como si subiera un poquitico más y luego empieza a caer primero que lo que es la cabecita. Pero entonces ese es el siguiente keyframe. Por el momento ya resolvimos lo que es el despegue y el avance del movimiento en Z en este caso. ¿Listo? Entonces miren que estamos dándoles salta, pero no se queda tan atrás, sino que recupera y llega al punto 20, en este caso fotograma clave 20, que es el que nos está correspondiendo técnicamente al siguiente key. De aquí que continúa, tocaría pensar en el aterrizaje. Yo digo, listo, en el fotograma 31 va a ser el aterrizaje. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí se va a volver muy importante, pues obviamente trabajar en dos variables. Aquí le voy a pasar esto a la vista lateral. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Claro, ellos tienen que llegar al piso, nuevamente. Ya sabemos de dónde está más o menos partiendo y hasta dónde queremos que llegue. Entonces, cojo nuevamente mis dos controles y los voy a ubicar en donde yo quiero que sea la zona de impacto. Selecciono todo e inserto keyframe. Miren lo que va a pasar, claro. Viene acá de esta manera, pero cae como si fuese una especie de piedra. Entonces, ¿qué creen que tengo que hacer para poder corregir ese proceso? Un squash. Tocaría hacer un squash. Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Bueno, nos toca hacer también un stretch más luego posteriormente, ¿cierto? Lo que es el stretch acá, porque el squash va a ser en el contacto. Entonces, digamos que en este punto, ¿cómo hago para corregir esto? Para que no se sienta que sí se despegó muy chévere, llega acá arriba, pero yo quiero que se sienta el peso de la barriguita cayendo. Entonces, miren lo Yo que voy a creo hacer. que, yo creo que tocaría como rotar el cuerpo como un poquito, o como si cayera, o sea, Exacto, rotarlo hacia atrás, ¿no? exacto. Pero entonces, mira lo que voy a hacer para resolver esto. Para que ustedes puedan ver más o menos cómo funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Tengo claro que va subiendo, pero yo quiero que se sienta que sigue subiendo un poco, es decir, que en la medida en que la ardillita llega a ese tope, ¿sí ven? Entonces miren que claro, aquí ya se me subió demasiado, voy a bajarla. ¿Qué estoy diciéndole? Necesito que ustedes sientan que tiene continuidad del movimiento, ¿sí ves? Pero yo necesito que rápidamente baje. Eso quiere decir que a mí me toca jugar con esto de esta manera. Miren cómo estoy jugando con la curva, ¿sí ven?
Tum. Entonces, claro, ahora, ¿qué me toca hacer? Lo mismo me toca hacer con respecto a lo que es el avanzar en Z. Me toca decirle, listo, yo necesito que esto siga en el movimiento cuando está llegando arriba. Entonces, acá esto tiene que empezar a bajar más rápido todavía tiene que bajar. Entonces, miren lo que estoy haciendo, ¿sí? Y a esta yo le puedo decir, yo necesito que te mantengas en la parte superior un poquitín más, es decir, que esta de acá se mantenga como si estuviera con con momentum, con movimiento constante. Hace esto. Entonces, claro, aquí ella tiene que caer, aquí va a haber un desprendimiento. Profe, una pregunta. Dime, Es que en esa vista no me aparece. No sé, solo me aparece en perspectiva. ¿esta vista no te parece? O sea, así no me aparece. O sea, no me aparece la ardilla. O sea, es como si no hubiera nada. Tienes que alejarlo. Porque a mí Sí. también de pronto, Ah, ok, sí, sí. sí, Sí, como está tan grandota la ardilla. Entonces, claro, acá tenemos que tener cuidado porque ella se está deslizando, nosotros necesitamos llegar en un movimiento constante. Entonces, ¿qué va a pasar acá cuando está aterrizando? Miren cómo está funcionando. O sea, aquí esto no puede patinar, ¿sí ven? ¿Qué es lo que está pasando con el trasladar en Y? En el trasladar en Y, ella tiene que llegar lo más aterrizada posible, acá de esta manera, pero yo necesito que ella me haga este movimiento. Entonces, miren acá cómo va funcionando. Tin, tan. Acá esto tiene que aterrizar acá un poquito y caer en pendiente. Y esta de acá arriba la vamos a demorar un poquito más. El trasladar en Y, le voy a decir acá que venga un poco de esta manera. Y este trasladar en Z sí necesito que acá se demore más. ¿Sí van viendo? Entonces miren cómo es como si la cabeza, al lograr cúspide, ya le estoy diciendo es, necesito que te quedes un poquitico ahí porque es lo último que va a llegar a bajar, mientras el cuerpo sí coge fuerza y ahí aterriza. ¿Qué creen que tendríamos que hacer en el siguiente punto? Bueno, aquí aterrizando ya tenemos el keyframe. Entonces, ¿qué creen que tenemos que hacer en este caso? Inclusive puedo jugar muchísimo más con esto. Entonces miren que acá, ¿qué es lo que está haciendo uno? Claro, aquí podríamos empezar a mover esto, inclusive. Por el momento voy a meter keyframe, pero es como que yo puedo hacer que esto tenga movimiento, pero por el momento no nos interesa. Estamos trabajando solamente con dos controles para no enredarnos mucho la vida. Miren cómo vamos aquí con el personaje. ¿Sí? Entonces, claro, aquí, ¿qué canales me están funcionando para estos dos controlcitos? En este caso, trasladar en Y y trasladar en Z. Son básicamente los componentes que a mí me están facilitando hacer que un personaje tenga esta opción. Entonces vamos a analizar lo que pasa acá arriba. Vamos a analizar trasladar en Y. Cómo leemos esto? ¿Qué le estamos diciendo aquí? La lectura es, este control se está despegando, aquí va elevándose hasta llegar a un punto que es cúspide. Pero yo necesito que pareciera que la cabecita, con su inercia de movimiento, se mantenga un poco más tiempo en esa posición. Como esta de acá abajo ya está empezando a bajar, ¿sí? Va a empezar a bajar aquí con trasladar en Y. Entonces, que lo que estamos diciéndole es, claro, yo necesito que ella se mantenga muchísimo más tiempo en el aire. Entonces, lo que va a hacer es que siga ascendiendo un poquitico y se va a mantener aquí. Miren que esta forma de montaña es amplia, no cae en picada tan rápidamente, entonces va a hacer que pareciera que tiene, que la inercia hace que se quede en el aire un poquitico más de tiempo, ¿sí? Pues va a hacer que eso se mantenga en el aire un poco más de tiempo y parezca que se demora más en bajar respectivamente que comparado con esta. Si yo selecciono también este de acá, aquí tenemos las dos curvas en Y. ¿Sí las pueden ver? Esta y esta. ¿Sí ven la diferencia entre las dos curvas? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué historia me están contando? Hasta acá iban relativamente similares, como pueden ver. Pero claro, como el cuerpo empieza a caer más rápido, miren que esta se demora más en llegar hasta el siguiente punto. Entonces, de esta Profe, manera es que, dime. ¿cómo hago para,
o sea, es que ahí vi que sacaste como dos líneas. Yo todavía me quedo aquí arreglando Ya, lo que pasa es que la- seleccione ambos controles, ¿cierto? Al seleccionar ambos controles, ellos aparecen en el Graph Editor, mira. Entonces, ¿qué tengo que ubicar? El trasladar en Y del control uno y en el trasladar en Y del control 2. Si yo con control, aquí dentro de esta ventana es con control, o sea, si yo selecciono un canal en Y y con control ubico el otro, me aparecen ambos canales. Listo. Entonces, para saber cómo es que tiene que quedar. Esto un poquito. O sea, ok. O sea, el primer trasladar en Y es el de la cabeza, ¿cierto? El primer trasladar que estaría arriba, depende del orden en el que tú lo agarres, pero en este caso, por ejemplo, si yo cojo, por ejemplo, primero el de abajo y luego cojo este de acá arriba con Shift, aquí en pantalla, entonces el trasladar en Y que a mí me aparece acá es este de arriba, aquí dice que es básicamente la cadera, mientras que el de acá abajo me dice que es los hombros, ¿sí ves? Ok, vale, espérate porque es que esto está un poquito. Es que a mí se me despicha, pero en el aire. O sea, no sé. O sea, creo que se supone que se tiene que estirar, ¿no? Cuando baje, cuando empiece a bajar, es decir, mira, acá viene, claro, ella sigue un poquitico, pero mira que en este punto está normal, ¿cierto? Que ya hemos llegado hasta el fotograma 20, ¿sí? Sí, estoy en el fotograma 20, sí. Listo. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué sucede? Que él va a empezar a bajar, ¿cierto? Ambos controles van a empezar a bajar. Pero ¿qué diferencia vamos a poner principalmente? En el caso de trasladar en Y, este que está acá abajo es el cuerpo de abajo, ¿cierto? La cadera. Mira la forma que tiene como que cae en picada, ¿cierto? Sí. Mientras que el de la cabecita, mira que se queda más en el aire, se mantiene más en el y luego sí cae en picada. Eso por el lado de trasladar en Y. Trasladar en Z, mira la diferencia entre los dos trasladar en Z. Miren Espera. que, Es que es como para, sí, para claro. irme, ir al mismo tiempo. O para, pues, me imagino que todos. Espérate. Que no me gusta ser el único que hable. Porque siento que soy el único que está perdido. No, lo que pasa es que Bárbara creo que no tiene micrófono, ella me está escribiendo es por los chats. Y ahora sí. Esto acaba como en pica. Espérate, a ver, déjame ver. A ver, eso es como el nivel. Vamos a ver. Listo. Ahora el cuerpo fue lo que me quedó mal. Espérate. No, Ujú. 21. Pero usted sabe que esa señora, usted sabe que esa señora, mire, Ah, lo espero. Profe, Dale, no hay ¿puedes problema. ponerle el de la cabeza, perdón? Mira, el de la cabeza es el que está acá abajo. Ah, no, es el de acá hasta arriba, mira. Que En está Y es arriba. este, el que está acá arriba, ese es la cabeza. Espérate, ¿lo puedes atrasar un poquito? Es como para desde... Mira, tan. Eso ahí. Ay, ¿por qué se ve así? Es que digamos, el de la cabeza no se ve la curva mirando hacia abajo y que después coge impulso. ¿Tengo que ponerla de esa manera? Antes le hago así. ¿Cuál? Cuando está haciendo el squash. Sí, debería verse así, ¿no? Pues bueno, espérate que le estoy tratando de... Ah, o es que espérate, es que no entiendo. O sea, cuando está el... Espérate, déjale acá. Lo comparo con el de acá. Ah, no, mentira, sí, no. No, olvídalo. Es que a veces me olvida que solo hacía squash con el cuerpo y no con la cabeza. Ya. Sí, aquí en este caso, digamos que el stretch que estamos haciendo es con la caída. Mira que cuando estábamos arrancando, el stretch se hace con la cabeza, ¿sí ves? O sea, es el que jalona, ¿cierto? Sí, Cuando estamos cayendo, es el cuerpo el que jalona. espérate, a ver. Es que no me...
Volver a poner el de la casa, perdón. A ver, acá, este. Entonces voy a colocarte ambos para que los puedas ver las dos curvas. Entonces, esta es la curva de uno y esta es Esa la es la curva del, de otro. no, esa es la del cuerpo. Ah, ok, perfecto. Entonces, la de la cabeza es la que queda como más por encima, ¿sí ves? Esta es la cabeza. Esta es la cabeza. Y esta es la del cuerpo. En el trasladar en Y. ¿Sí? Es que yo subo. Ah, no, porque ese es el cuerpo. Entonces, espérate que tengo que subir es la cabeza. Mira que el cuerpo, después del fotograma 20 cae en picado muchísimo más rápido, ¿sí ves? Espérate, a ver, porque es que a mí el cuerpo o sea, en lugar de estirarse se me achica. Ok. Sí, lo que pasa es que mira que tienes que pensar que también la cabeza debe continuar hacia arriba, inclusive con más amplitud, ¿sí ves? Intentémoslo. Listo, y acá lo estiro un poco más. No, pero es que no entiendo. Muéstrame, a ver, compárteme pantalla. Es que yo no sé si estoy haciendo. Sí, pero es que sí estoy seleccionando la cabeza, pero es que se achica todo el cuerpo. Bueno, ya te muestro. Listo. ¿Sí es? Espérate. Espérate que no ha cargado. Listo. Ahora, ¿qué sucede ahí? Claro, selecciona la cabeza. Sí, ahí está. No, está Listo. seleccionado varios. Exacto. Entonces mira que la cabeza no la has corregido, ¿sí ves? Trasladar en Y. Entonces tienes que Listo. hacer. No, no, esta parte no, la parte donde está la línea amarilla. ¿Está? No, 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 no. Aquí en el Graph Editor. Hay una Ah, línea sí. amarilla. Eso. En esta, no, 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 no. Sigue hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, más adelante, más. Por ahí. Listo. Entonces ahí es donde está pasando eso. Mira que no has corregido la curva, ¿sí me entiendes? Pero como o sea, por eso. Selecciona el Solo fotograma ese keyframe 20. No, no, ahí no. En el acá. Graph Editor. Listo. El key. Listo. Coges el control que va hacia arriba. Sí, y lo estiro hacia. ¿Así? Más todavía, más exacto. No tanto, Ahí. no tanto. Ok. Ahí. Estíralo un poquitico menos. Y muéveme la línea de tiempo para que esa línea, ese 20 que está amarillito, muévelo, avánzalo para que vayamos viendo qué va pasando. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Selecciona el último keyframe. Sí. ¿Sí? Coge el control. No te pares ahí. Párate en el medio porque necesitamos ver qué está pasando en tiempo real. ¿Sí me entiendes? Si tú te paras en los keys, no vas a ver qué está pasando, ¿me entiendes? Ok, vale, sí. Entonces, no te pares en los keys. Métete, mueve la línea para el fotograma 25. ¿Este? No, no. La línea amarilla. Acá. No tanto. Eso ahí. Por ejemplo, ahí. Listo. Entonces vas a coger, ahí no les has asignado pesos. Tienes que asignarle pesos, fracturarla y liberarla. Botón derecho, weighted. Botón derecho, break. Botón derecho, free. Listo. Coge el controlcito S, clic. ¿Ese? Sí, ¿Este? solo S, sí. Y lo vas a mover hacia arriba. Ah, Exacto. ¿Sí vas viendo? sí. Sí, Entonces ahí ya no se achata, sino que se queda más tiempo arriba, ¿sí me entiendes? Va a una velocidad más lenta que lo que sería el cuerpo. Ahora, el problema es que tenemos el trasladar en Z que corregirlo. Entonces ahorita selecciona trasladar en Z y aquí volvemos a asignar. Asigna pesos ¿En todo? a todos. Asignar pesos, romper tangentes y liberarlas. Listo. Ahora, selecciona solamente el último fotograma, el último key. Exacto. Coges el control que va hacia adentro y lo vas a mover haciéndolo hacia abajo. Más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Exacto, no tanto, no tanto. Estíralo un poquitico más hacia el centro. Coge el otro keyframe, el anteriorcito. Eso, y coges el control que va hacia arriba y también lo bajas un poquitico. Bájalo, bájalo, bájalo. Por ahí. ¿Listo? Sí. Entonces mira que cambia muchísimo. Ya, no, no tanto, se te fue un poquitico la mano ahí. Ok, pero. Ah, Ahí. por ahí está bien, por ahí. Entonces mira que ahí ya con eso que tú estás haciendo, mira que ya da la sensación de que va en caída, ¿me entiendes? Que la cabecita queda un poco atrás. Y si quieres, selecciona la cadera del personaje.
y ¿Este miramos el cuerda? traslado. No, el de abajito. Eso. Y selecciona el trasladar en Z. Entonces aquí vamos a repetir el proceso. Asignas pesos. Break y free. Exacto. Entonces aquí vas es a coger un poquitico el control del segundo, el penúltimo keyframe. Eso. Coges el control que va hacia arriba. No, 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 no lo muevas. No lo muevas así, no, no, no. Ese controlcito, ese. Y lo desplazas. Eso, así está bien. Entonces ya revisa en tiempo real cómo se está moviendo el personaje. Mira la diferencia. Salta. Uy, se ve muy raro acá. Hay que mirar entonces la curva. Entonces ya de pronto subieron demasiado. Es decir, entonces ya cogemos ahí es control de trasladar en Y y no vamos a subir tanto la curva. O No, sea, no, vuelve ¿cuál? a colocar. Esa, por ejemplo, Esta. ahí la tenemos que bajar. La bombita la tenemos que bajar ahí un poquitico. Esta curva, ¿cierto? Sí, Esta. ambas curvas. No, cuidado, 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 cuidado. Estás moviendo todas al tiempo. Control Z. Ya. Esa la Esta. vas a bajar un poquitico. No Listo. tanto, exacto. Ahí. La otra también, en el lado opuesto también la vas a bajar un poquitico. Que no se vea como tan... Eso. Y lo mismo vamos a hacer con la cabeza. Posiblemente toca hacer una pequeña corrección, ¿sí ves? Trasladar en Y. Entonces de pronto está demasiado subida la bomba de este lado, exacto. No bajarla tanto, pero sí, Claro, ¿cómo va aquí? esa. Entonces revisemos otra vez. Lo mismo con esa, exacto. ¿La bajo o la dejo así? Sí. Bájale un poquitico. Hola. Sí, ahora sí. Eso es. Listo, ahorita revisemos bien a ver qué está pasando. ¿Listo? Salta. Que se sigue viendo muy raro. Es que se ve como. Espérate, a ver si siempre se puede. De pronto que la baje un poquito. O sea, como tan exagerado. Es que sí. Sí, yo creo que está bien, ¿cierto? Sí, inclusive puedes bajarlo un poquitico más para que no se vea como tan... Pero a la vez la mueves hacia el lado derecho de tu pantalla, ¿listo? Estíralo un poquitico hacia el lado derecho de tu pantalla. Así como ¿Sí? la... Sí, pero no la subas. Ok. Eso. Para que vea Sí. que se vea como más como una especie de... ¿Cómo De se arco. dice esto? De meseta, exacto. Pero súbelo un poquitico, súbela, súbela, súbela. Súbela porque ya se nos volvió otra vez a achatar. Espérate. Eso por ahí. Listo. Y revisa. Mucho Sí, mejor, ya ¿sí se ve ves? como más fluido, sí. Exacto. Es cuestión de que sigas practicando y revisando todo eso, pero mira que estamos logrando, obviamente, que se perciba el personaje como está. ¿Qué nos queda faltando, digamos, que en este punto? Entonces, para poder continuar con esto, tan tan, pantalla uno compartir. ¿Qué queda, digamos, aquí pendiente? Entonces, por ejemplo, tenemos acá esto y chat. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no solamente tenemos el movimiento del salto, sino que tenemos que hacer aquí, obviamente, un squash, un pequeño squash, que es el rebote, es decir, de que ella llega, pero tiene que seguir un poquitico su inercia, ¿sí? Como lo ven acá, selecciono todo, inserto keyframe. Entonces, lo que está haciendo es esto. Pero aquí tenemos que tener cuidado con esto que está pasando. ¿Sí ven lo que pasó acá? Que al jalonar esto, está jalonando varios cuadrantes, por ejemplo, acá, en este punto. Esto no puede pasar. Este aquí de acá, miren que acá al trasladar en Y de la parte de abajo, miren lo que sucedió, ¿sí ven? Se generó automáticamente esto. ¿Cómo lo resolvemos? Selecciono estos dos keys, ¿sí? Simplemente yo tengo que añadirle a esto, romperle tangentes y tengo que liberarlas. ¿Qué necesito yo? Que este punto de acá quede recto. ¿Para qué? Para que no se hunda, ¿sí ven? Y muy posiblemente trasladar en Z también tenga aquí una curva. Nos pasa lo mismo, tengo que romper tangentes, tengo que liberarlas y esta de acá me tiene que quedar recta, ¿sí? Entonces acá miren que por ejemplo esta curvita, ¿qué voy a hacer acá? Selecciono estas dos y le digo linear, ¿sí? O la corrijo acá manualmente.
Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, aquí llega, me hace un pequeño squash y luego se tiene que recuperar. Es decir, este controlcito de acá tiene que levantarse. Selecciono todo e inserto aquí. Entonces, miren que aquí ya nos da el salto, caída y se recupera. Si yo siento que esta parte quedó demasiado rápida, acudo al Windows, Animation Editors, Dove Sheet, y digo no. Estos, teniendo todos los controles seleccionados, voy a seleccionar estos dos de acá y le voy a decir, necesito que se mueva un poco más lento. ¿Sí ven? Y ahí encontramos. ¿Qué nos queda faltando? Obviamente un montón de detallitos, que eso lo vamos a seguir evolucionando progresivamente. Por ejemplo, que las orejitas tiren para atrás cuando empiece a caer. Bueno, todo lo que son acciones secundarias dentro del personaje, aprovechar todos los controles. Por ahora es acostumbrarnos a que con pocos controles empezamos a tener ya un resultado concreto frente al personaje, que es bastante importante en ese sentido. Ya cuando miramos todo esto acá, lo vemos desde la perspectiva, esto es lo que tenemos. Aquí voy a reducir bastante esto porque pues no tenemos tantas keys, es esto. Esto es lo que estamos viendo. ¿Sí? Y eso nos va a permitir, digamos que tener en cuenta, claro, qué está pasando con el personaje. Vemos claramente, digamos, acá en la relación con el Graph Editor. Este es el Dove Sheet, Graph Editor. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de todos estos controles? Nos interesa el trasladar en Y, trasladar en Z, trasladar en Y, trasladar en Z. Tenemos acá, pero no de estos. Esto es, en este caso sería de estos dos que son los que tocamos principalmente. Y, Z, Y, Z. ¿Qué estamos encontrando acá? Claro, por ejemplo, acá en este caso tenemos un movimiento del personaje. Miren que esta curvita del trasladar en Z de la cabeza se ve como sube, porque va hacia adelante, ¿cierto? Por la inercia que tiene el personaje, y luego vuelve a la posición. Y luego ya se recompone el personaje completo. Entonces, es parte como de la lógica que tenemos que tener en cuenta, es las inercias. Un objeto o un personaje tiene que tener inercia, tiene que haber movimientos que siguen continuados. Hay cosas que siguen en función a pesar, digamos, que del movimiento completo. Entonces, digamos que igual acá toca estar tomando en cuenta cada uno de estos movimientos para poder ver qué está pasando tanto en el despegue. Aquí estamos hablando de un squash que se hace de arranque, de un stretch, de lo que es el despegar, caemos. En este caso, el stretch surge por la cabeza que despega más rápido que el cuerpo, ¿sí? El trasladar en Y, digamos que de la cabeza, miren que es muchísimo más rápido de lo que va a ser el trasladar en Y del cuerpo. Si ven que hay una pequeña diferencia, diga que está despegando, sube muchísimo más rápido que el cuerpecito como tal. Y cuando empieza a caer, es la diferencia. Miren que acá el cuerpo empieza a caer más rápido que lo que hace la cabeza como tal. ¿Qué sigue a continuación? Claro, aquí el cuerpo ya no se mueve, miren que queda como una línea recta, mientras que la cabeza aquí tenemos un desfase que es que continúa y se recupera para volver a subir. Así es como lee uno el Graph Editor. Esta es la manera en la que empieza uno a, digamos que a construir o a consolidar lo que serían las lógicas de trabajo alrededor de eso. ¿Qué implica eso? Entenderlo, pero miren que de una otra manera también acá nos obliga a entender qué pasa con el trasladar en Z de ambos personajes, de ambos controles, perdón. Entonces tenemos aquí el trasladar en Z. Y lo mismo, ¿qué encontramos acá? Encontramos que hay uno que se demora más en despegar, es decir, este va más rápido, miren que va muy por arriba, y este va más lento. Pero a medida que llegamos a la cúspide, se cambian los papeles. ¿Y qué va a pasar? Miren que entonces se cruzan las líneas. Resulta que el avanzar del cuerpo es mayor. Miren que empieza a irse hacia arriba, mientras que el de la cabecita se queda un poco relegado. ¿Sí? Va quedándose relegado para poder llegar al siguiente punto. Cuando llegamos a este punto, el cuerpo no se debe mover. Es decir, el cuerpo miren que mantiene una línea recta, mientras que el de la cabecita sí tiene que va hacia adelante un poco y luego se recompone para llegar al mismo punto. Esa es la lógica con la que nosotros leemos
el Channel Box y el Graph Editor. De esta manera podemos encontrar cómo los controles nos van dando la versatilidad para hacer el manejo de personaje, ¿sí? ¿Encontramos diferencias frente a lo que fue animar la pelotica? Esta que es geometría directa. ¿Cómo la vemos, muchachos? Super profe está viendo Es de restos. practicar. Ya se va volviendo más complejo, pero nos da también dando más posibilidades, ¿sí? Miren que empieza a salir más cosas. Yo puedo hacer más cosas con estos elementos. ¿Qué ejercicio tenemos que hacer para la próxima semana? Vamos a repetir por lo menos 2 ejercicios en donde la ardillita, con la cola oculta, va a saltar sobre un cubo y un ejercicio en donde salte desde el cubo al piso. ¿Listo? Es muy importante como que ponernos en el plan de practicar de ida y vuelta. Sé que son ejercicios muy sencillos, pero realmente miren que no vamos a tocar todavía el resto de controles. Por el momento solamente vamos a tocar cabeza y cadera. ¿Listo? Solo esos 2 controles por ahora. ¿Por qué? Porque después tendríamos que empezar a tocar, por ejemplo, las orejitas. Es decir, que cuando vaya cayendo, las orejitas tiren para atrás, por ejemplo. ¿Eso cómo se lograría? Pues ya es con las rotaciones. Entonces, por ejemplo, acá qué canal tendríamos que rotar? Rotar en X. El rotar en X, ¿qué implicaría? Ya les voy a mostrar qué implica esto, por ejemplo. Bueno, aquí me toca nuevamente, break, free. Entonces lo voy a hacer esto. Miren, por ejemplo, aquí esta rotación es muy pequeñita. Yo le puedo decir, eso me tocará hacer una rotación grande. Le voy a dar F para volverla a ampliar. F. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esta rotación de esta manera. Y lo mismo va a pasar con la otra oreja. Es decir, este rotar en X. Aquí me va a tocar hacer que todo esto le digo break, free. Escojo estas dos y le voy a decir, listo, necesito que también rote bastante. Necesito alejar, jalonar, F, jalonar, F, jalonar, F, porque me va haciendo zoom nuevamente, ¿sí ven? Entonces miren cómo va. Entonces, ¿qué hace esto? Que cuando vaya cayendo, miren las orejitas como tiran para atrás y luego se recomponen. Ahora, cuando las orejitas llegan hasta este punto, ¿qué creen que debería pasar con las orejas? Se van para adelante. Exacto. Entonces acá espérate que aquí nos generó un error. Tengo esto acá, tengo el control de la orejita. Uy, aquí me está generando un error la ardilla. Bueno, fue un error de visualización, pero nada serio aparentemente. Entonces acá, claro, debería irse hacia adelante la oreja. Entonces cae, miren como la oreja va hacia adelante y pues claro, se tendría que recomponer. Y lo mismo debería pasar con la otra orejita. Esta oreja de acá, en el rotar en X, estos controles deberían asumir hacia adelante muy fuerte. No se preocupen cuando pasa eso, que es más un error de memoria que otra cosa, ¿listo? Porque miren que yo una vez le da movimiento, funciona. Esto es lo que está pasando con las orejitas y lo mismo cuando está despegando. Cuando ella está despegando, ¿hacia dónde deberían ir las orejitas? Irían hacia atrás. ¿Sí? Es decir, tira hacia atrás, se recompone y vuelven hacia atrás un poco. Y lo mismo hacemos con la otra orejita. Entonces, digamos que esta de acá le digo, no, esto de acá vamos a hacerlo hacia atrás, más o menos la misma lógica. Y miren lo que pasa. ¿Sí? Es parte, digamos que de lo que es empezar ya a meterse con otros controles. Pero por ahora, ¿qué me interesa? Que ustedes manejen por el momento muy bien lo que son 2 controles principales en este caso. El de cadera y el de la cabecita. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. 2 ejercicios. La ardillita del piso a saltar encima de un cubo. Profe, tengo una pregunta. Digamos, o sea, lo hago como lo hice yo, que era en un archivo completo, o sea, que saltaba y luego caía y luego volvía a saltar, o se parte en dos. O sea, como una, o sea, como que salta en la caja y en otro archivo se
de la caja al piso. O se puede hacer como seguidas. Sí. Aló, muchachos. Qué pena con ustedes, se me fue el internet temporalmente. Les decía, ok, ¿me escuchan? Sí, señor, se lo escucho, Ah, pero listo, perfecto. Santiago también se salió. Ok, se me fue el internet, no sé qué fue lo que pasó. Pues tal vez a él también se le fue el internet. Profe, ¿puedo aprovechar para mostrarle cómo está quedando el dragón?
Aló, aló, muchachos. Qué pena con ustedes, muchachos. Volvió otra vez a molestar esto. Eh, ¿Me decías, Steven? ¿Aló, me escuchan? Empezó a molestar este internet. Pues bueno, muchachos, entonces nos quedaría pues ver el ejercicio, es básicamente el que les dije, o sea, son 2 ejercicios No, separaditos. profe, en caso tal de que está hablando no se le escucha.